Buenas tardes, ya iniciamos en un par de minutos. Jóvenes, ¿quién falta aquí de exponer? La semana pasada expusieron solo dos grupos, ingeniero. Ok. Por favor, que pasen los otros que hacen falta en lo que abro mi archivo. Por favor, siguiente grupo. Buenas tardes, ingeniero. Ahorita vamos a presentar. Les agradezco que arranquen porque vamos contra el tiempo, porfa. Perdone, ¿que puede habilitar para compartir pantalla? Sí, adelante. Bien, ¿ya pueden ver la pantalla? ¿Alguien que me confirme? Dice, Adelante. Muy bien, nosotros somos el grupo 3. Mi nombre es Helber Estrada. Iniciaré con la planificación de un experimento. Consta de 8 pasos. Y el número 1, que sería definir los objetivos del experimento. Sabemos bien que deben ser concretos y con aspectos fundamentales, hacer varias preguntas para poder responder todo lo que nosotros necesitemos saber. Número 2, identificar todas las posibles fuentes de variación. Digamos que qué tanto varía lo que va a investigar uno. Ahí está el factor de tratamiento y factor de Navier-Sance. El factor de tratamiento son aquellas fuentes cuyo efecto sobre la respuesta es particular sobre el interés para el experimentador. Y el factor Navier-Sance son aquellas fuentes que no son de interés directo. Muy bien, el número 3, elegir una de las reglas de asignación de unidades de estudio, que tenemos varias, hay diferentes posibilidades. Diseño factorial, digamos que dividirlos en factores. Anidamiento, digamos, es cuando erramos por, por grupo de personas. Asignación al azar en determinados niveles de observación. Tenemos que errar al azar de cualquiera de grupos de nosotros estamos investigando. El orden de asignación, digamos que en orden, ahí nosotros dijimos el orden. Muy bien. Número 4, explicar las medidas que se realizan. Digamos, cómo es que vamos a medir nuestra investigación. Número 5, ejecutar un experimento piloto. Ya sabemos que el experimento piloto es solo dejar una pequeña porción de la muestra, una muestra de la población. Una muestra. Muy bien. Número 6, explicar el modelo. Normalmente aquí el que más se utiliza o el más habitual es el modelo lineal. Tenemos también el paso número 7, esquematizar los pasos del análisis estadístico. Ahí lo que hay que hacer es esquematizar lo que sería el punto 1, 3 y 5. Ahí el punto 1 ya lo vimos anteriormente, y el 3 igual, y el 5. Vemos que ahí es de esquematizar, dividirlo en partes. Muy bien, ahí número 8 tenemos determinar el tamaño muestral.
sería solo una pequeña, sería la muestra, que sería una pequeña porción de toda la población que uno está investigando. Que también existen las fórmulas para poder calcularlas. Ahí tenemos población finita y población infinita. Aquí dice todo lo que sea n, tamaño de muestra buscado, n, tamaño de la posición universo, z, parámetros estadísticos, depende del nivel de confianza. El e, error de estimación máximo, p, probabilidad de que se ocurra en el efecto estudiado, q es probabilidad de que no ocurra el evento estudiado. Muy bien. El número 9 es el revisar las decisiones anteriores. Si es que es necesario, podemos cambiarlas. Hay que tomar en cuenta en la investigación que ningún método de análisis estadístico es 100% exacto. Siempre va a haber variedad o algún porcentaje de error. El análisis estadístico no es según paso independiente de la tarea de planificación. Aquí también C, no invertir nunca todo el presupuesto. Digamos que tal vez tenemos otras investigaciones o se cambia. Por eso no hay que invertir todo en un solo. Toda persona implicada en la ejecución del experimento y la recolección de los datos debe ser informada, comprensión de la estrategia experimental diseñada. Digamos que debemos explicarle bien a las personas para que sepan qué responder en lo que y qué hacer. Y esto sería todo. Daré la continuidad a mis compañeros. Ingeniero, buenas tardes. En este momento yo me voy a dedicar a explicar los tipos de variabilidad. Para empezar, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es tipos de variabilidad? Uno de los principales objetivos de los modelos estadísticos y en particular los modelos de diseños de experimentos es controlar la variabilidad de un proceso aleatorio. ¿Pero a qué se refiere esto? Esto se refiere a los procesos y al resultado que se obtiene a través de una variable, dependiendo las decisiones que nosotros apliquemos a los diferentes problemas que nos vayan presentando. Dice, las características son las siguientes: variabilidad sistemática y planificada. Siguiente es la variabilidad típica de la naturaleza del problema y del experimento. La número 3 va unida a la número 2, que es la variabilidad sistemática y no planificada. Ahora explicaré la primera. A la siguiente, por favor. Dice, variabilidad sistemática y planificada. Esta variabilidad viene originada por la posible dispersión de los resultados debido a diferencias sistemáticas entre las distintas condiciones experimentales impuestas en el diseño por expreso del experimentador. Pero, ¿a qué se refiere bien esta variabilidad? Esta variabilidad se refiere a la planificación sistemática que nosotros planteamos a través de distintas opciones. Como pueden observar, al lado izquierdo tenemos una gráfica. Yo me basé en nuestro problema actual, que es el COVID, para explicar este sistema sistemático y planificado. En este caso, se basa en los números de casos y tiempos desde el primer caso. El punto medio les podría decir que es la capacidad del sistema de salud. Pero, ¿qué sistema se aplicó aquí? Prácticamente, aquí se aplicó lo que es la hipótesis mediante a las decisiones que nosotros tomemos, como por ejemplo, la gráfica azul representa la transmisión de las personas si seguían los protocolos de seguridad. Prácticamente, como podemos observar en la gráfica azul, no sobrepasa la capacidad de nuestro sistema de salud. Pero, ¿qué pasaría si se hace lo contrario? En este caso, eso los representa la gráfica roja, que es la transmisión sin medidas de contención. O sea, si la gente no se cuidaba, no seguía los protocolos, sobrepasaría nuestra capacidad de sistema. Esto fue basado gracias a la variabilidad sistemática y planificada. Ahora pasemos a la siguiente.
Variabilidad sistemática y no planificada. Esto es todo lo contrario. Esta variabilidad nos dice, esta variabilidad produce una variación sistemática entre los resultados y es debida a causas desconocidas y no planificadas. En otras palabras, los resultados están siendo sesgados sistemáticamente por causas desconocidas. Para explicarlo mucho mejor, pasaremos a la siguiente diapositiva y les explicaré un breve ejemplo. Seguimos retomando nuestro problema que es la curva del COVID. Ahora, como expliqué en la gráfica anterior, teníamos dos opciones. Una si seguíamos los protocolos y otra si no. Y cada opción daba diferentes resultados. Pero imaginemos una hipótesis. ¿Qué pasaría si la enfermedad también se propagaría en el aire o en la comida? Obviamente, las hipótesis que habíamos planteado anteriormente no tendrían sentido, ¿verdad? Porque por más que nosotros nos cuidemos, en el aire está en todas partes, ¿verdad? Aunque estemos en nuestras casas, se nos transmitiría la enfermedad. Por lo tanto, sobrepasaría nuestras estimaciones. Ahora pasemos a la siguiente, por favor. También existen tipos de variabilidad, que son estas. La identificable dice que está originada por factores que son identificables. Esta variabilidad no presenta un comportamiento estadístico y por lo tanto no son previsibles las salidas. También tenemos la aleatoria, que dice que está originada por factores aleatorios, que son desgastes de piezas de mantenimiento, personas, equipo de medida, etc. En este caso dice, la variabilidad tiene un comportamiento y es predecible. Ahora le cedo el tiempo a mi compañero. Muy bien, muchas gracias. Ya vimos lo que son los tipos de variabilidad y también los pasos para la planificación de un experimento. Ahora nos toca ver qué es un experimento factorial. A diferencia del experimento simple, este nos permite un poco más profundizar en las variables, ya que estas van a tener ciertos factores que van a influir en ellas. Y en estos es muy importante estudiarlos para ver cuál es el proceso o cómo va a cambiar la variable. Y acá nos dice que es una técnica estadística, sistemática, cuyo objetivo es realizar una serie de pruebas en las que se incluyen cambios deliberados para averiguar si determinados factores influyen en la variable. Y bueno, acá se nos puede dar un par de ejemplos para aplicar este experimento. Por ejemplo, al buscar en el rendimiento de una máquina, nosotros podemos buscar la influencia del trabajador que la usa y de la marca. Y también como es con la batería eléctrica, podemos ver qué influencia tiene la marca en cuanto a su durabilidad. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este posee algunas ventajas y desventajas. Como primera, posibilita el estudio simultáneo de dos o más factores. Permite estudiar los efectos principales, cruzados, de interacción simples y anidados de las variables. Y también se incluyen combinaciones de diferentes niveles que proporcionan un número elevado de grados de libertad para el error experimental. Y como desventajas, pues se requiere un mayor número de unidades experimentales. También nos va a dar un poquito más de trabajo, ya que tenemos que hallar combinaciones para tener un balance en las variables. Y el análisis estadístico, de igual manera, se nos va a complicar un poquito más, ya que va a costar un poco interpretar los resultados. Pasemos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué es un efecto en un factor? Pues es el cambio en la respuesta que produce un cambio en el nivel del factor. Y acá se nos muestra un pequeño ejemplo en el cual tenemos el factor A y el factor B, ambos con dos niveles, uno bajo y uno alto, y acá se nos muestra cómo se sacaría el efecto. Y no es nada más que la resta de los dos promedios de los niveles de los factores. Por ejemplo, en el A tenemos el 30 y 40, en el lado de alto, y esto sería dividido 2 porque son los dos factores que están ahí, menos 10 y 20 dividido 2, que son los factores bajos del factor A. De igual manera con el B se sacaría pues con la resta de los promedios. Muchas gracias. Interacción entre factores. La diferencia en la respuesta entre los niveles de un factor no es la misma en todos los niveles de los otros factores. Aquí estamos viendo la tabla que tenía en la diapositiva anterior, donde tenemos un experimento factorial con iteración.
al nivel de A depende del nivel elegido del factor B. Es decir, que hay iteración entre A y B. Cuando la iteración es grande, los efectos principales correspondientes tienen muy poco significado práctico. Y aquí en el ejercicio anterior, A dio 0, como podemos ver acá resolviendo esta operación. Entonces, se podría estar tentado a concluir que el factor A no tiene efecto alguno. Pero al examinar los efectos de A en los diferentes niveles de B, se encontró que no era cierto. En el ejemplo de la tabla 2 se encuentra que el efecto principal de A es igual a 0. Entonces, cuando está presente una interacción, los efectos principales de los factores que intervienen en la interacción tengan mucho significado. El efecto de interacción A-B es la diferencia de los promedios de las diagonales. Entonces acá vemos la tabla 1 que de un experimento factorial con dos factores, entonces resolviendo esto nos da 0. Pero cuando aplicamos un experimento factorial con iteraciones, vemos que... Por favor, este grupo, ¿cuánto tiempo les falta? Jóvenes, Ya casi estamos por terminar, ingeniero. ok, por favor. Si no, no les va a dar tiempo a los demás. Vayan de una vez cerrando. Un minuto más, cierran y sigue el siguiente. Me mandan, por favor, ahí en WhatsApp el nombre de los integrantes y el tema, por favor. Ahorita les voy a dar las notas de esto. Está bien, ingeniero. Gracias. Tenemos la gráfica de superficie tridimensional, que en este caso entre A y B no hay iteración. Y la gráfica de superficie tridimensional en el caso de que hay iteración entre A y B. Muchas gracias. El problema de cambiar los factores uno a la vez. Para analizar este problema vamos a hacer un Señores, planteamiento. este grupo, por favor, ya pasó su tiempo, ¿ok? Dije un minuto. ¿Ok? Cierren, por favor, este grupo. Vamos con el otro. Hay que respetar los tiempos, jóvenes. Si decimos tantos minutos, tantos minutos. Vamos con el otro. Ahorita el grupo 4, ahorita le van a transmitir la pantalla con la presentación. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. ¿Pueden ver la presentación? Sí, adelante. Nosotros... Pero nosotros somos el grupo número 4. Vamos a hablar sobre introducción al diseño de experimentos con varios factores. Para iniciar, vamos a hablar sobre problemas típicos que pueden resolverse con el diseño y análisis de experimentos. Vamos a ver, ¿para qué utilizamos nosotros este tema? Porque siempre necesitamos encontrar alguna solución, algún método, ¿verdad? Necesitamos conocer varios métodos para resolver algún problema. A continuación les voy a compartir 8 puntos que son fundamentales para la resolución de algún problema. Como punto número 1 tenemos comparar a 2 o más materiales con el fin de elegir al que mejor cumple los requisitos. O sea, no tenemos que quedarnos solo con una opción, sino que tenemos que buscar más opciones, ver más, ir por otro lado. Ahora, cuando no nos sintamos, no podemos resolver un problema de un método, debemos buscar otras opciones.
Como punto número 2, tenemos comparar varios instrumentos de medición para verificar si trabajan a la misma precisión y exactitud. Aquí nos da un ejemplo, podría decir, de que sabemos que existen diferentes instrumentos, diferentes herramientas que podemos utilizar para una misma tarea. Entonces, debemos comparar varios resultados y ver cuál es el que más nos conviene, cuál es el que mejor se adapta a lo que nosotros necesitamos. Número 3, encontrar las condiciones de operación donde se reduzcan los defectos o se logre un mejor desempeño del proceso. O sea, debemos buscar varias condiciones, varios lugares donde podamos nosotros desarrollar mejor nuestras actividades. Como número 4, tenemos reducir el tiempo de ciclo del proceso. O sea, nosotros ya tenemos un proceso que funciona muy bien, cumple el requisito que nosotros queremos, pero nunca está de más buscar algún método, buscar otra opción que haga que ese tiempo sea más corto para nosotros, para poder aprovechar más tiempo y realizar el mejor proceso. Como punto número 5, hacer el proceso insensible o robusto a oscilaciones de variables ambientales. O sea, estar precavidos, o sea, hacer que siempre estar preparados para cualquier situación que se nos pueda presentar, como dice, ambientales, algo que nosotros no podemos prever del todo, pero sí estar preparados para el momento en el que pueda ocurrir. Número 6, apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos. Número 8, ayudar a conocer y caracterizar nuevos materiales. A continuación, mis compañeros van a seguir con la exposición. Muy bien, mi nombre es José Manuel Figueroa y yo les voy a explicar lo que son consideraciones prácticas sobre el uso de métodos estadísticos. ¿Puedes dar la siguiente prueba, Gustavo? En este caso, el conocimiento estadístico no es vital. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Para utilizar los métodos estadísticos en general y los diseños de experimentos en particular, en primer lugar, lo primero que se requiere es que el experimentador tenga un buen nivel de conocimiento técnico y práctico sobre el fenómeno que procede a estudiar. Esto lo que nos quiere dar a entender es de que si nosotros no sabemos un poco de lo que es lo que estamos trabajando, nuestra estadística, nosotros nunca vamos a llegar a ningún lado y debemos de siempre tener abocados nuestros conocimientos. En este caso vamos a hacerlo vía estadística. ¿Puedes dar el siguiente, Gustavo? Apostarle más a una experimentación secuencial que a un experimento único y definitivo. En ocasiones los experimentadores novatos pretenden a una sola fase de experimentación contestar todas sus interrogantes, con lo cual esto es casi que imposible, ¿verdad? Porque solo con un solo ejercicio no podemos resolver todo lo que es nuestro problema que debemos de realizar. Más sin embargo, esto puede llevar a experimentos muy extensos que consuman demasiados recursos y que retarden la generación de resultados. Esto lo que nos quiere dar a entender es de que entre nosotros seamos más eficientes y más cortos en hacer nuestros procesos, vamos a estar mucho más apegados a la realidad. ¿Puedes darle siguiente, Gustavo? Ahí estamos, le dejo el tiempo a mis demás compañeros. Buenas tardes, compañeros. Ahora vamos a ver lo que es los principios básicos de la experimentación. Y como primero tenemos, puedes cambiar de diapositiva, compañero, disculpa. Tenemos la aleatorización, que consiste en hacer las corridas experimentales en orden aleatorio y con material también seleccionado aleatoriamente. Este principio aumenta la probabilidad de que el supuesto de independencia de los errores se cumpla, lo cual es un requisito para la validez de las pruebas de estadística que se realicen. Siguiente diapositiva, por favor. La repetición es correr más de una vez un tratamiento o una combinación de factores. Es preciso no confundir este principio con medir varias veces el mismo resultado experimental. Entonces, repetir es volver a realizar un tratamiento, pero no inmediatamente después de haber corrido el mismo tratamiento, sino cuando corresponda de acuerdo con la aleatorización. Siguiente diapositiva, por favor. El bloqueo consiste en nulificar o tomar en cuenta en forma adecuada todos los factores que puedan afectar la respuesta observada. Al bloquear se supone que el subconjunto de datos que se obtenga dentro de cada bloque
debe resultar más homogéneo que el conjunto total de datos. Le dejo el tiempo al siguiente compañero, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Monzón. Yo les voy a hablar sobre los diseños experimentales básicos. Gustavo, por favor, cambia la diapositiva. El primero, pues, va a ser el diseño completamente aleatorizado, ¿verdad? Como dice la palabra, pues, aleatorio. El experimentador asigna las unidades experimentales a los tratamientos al azar. La única restricción es el número de observaciones que se toman en cada tratamiento. Como se puede ver en el ejemplo plasmado, ¿verdad? Se tiene, pues, las unidades experimentales y, pues, simplemente se toman las unidades al azar, ¿verdad? O sea, siempre para que funcione este experimento está la única restricción de que todas las unidades experimentales tienen que ser homogéneas, o sea, todas tienen que ser parecidas, ¿verdad? La siguiente, por favor, Gustavo. Es el diseño en bloques o con un factor de bloque, ¿verdad? En este diseño el experimentador agrupa las unidades experimentales en bloques, a continuación determina la distribución de los tratamientos en cada bloque y por último asigna al azar las unidades experimentales a los tratamientos de cada bloque. Igualmente en la imagen ustedes se pueden dar cuenta, pues, de que ya las unidades están establecidas por bloques homogéneos siempre, ¿verdad? O sea, los pequeños, vemos unos medianos siguientes y pues terminamos con unos grandes. Ya al haberlos clasificado de manera, pues, homogénea, siempre se hace al azar, ¿verdad? Se seleccionan unidades experimentales y ya se aplican los tratamientos a cada uno de los bloques. La siguiente, por favor, Gustavo, sería el diseño con 2 o más factores. En algunas ocasiones se está interesado en estudiar la influencia de 2 o más factores de tratamiento, ¿verdad? Para ello se hace un diseño de filas por columnas, como ver una matriz. En este modelo es importante estudiar la posible interacción entre los 2 factores. Bueno, como vemos ahí, pues están los conjuntos de árboles separados, ¿verdad? Por filas y columnas, podríamos decir. Y como ustedes se pueden dar cuenta, pues no se repiten los mismos tratamientos, ni por fila ni por columna, ¿verdad? Esto es para, pues, ver cómo es la posible interacción que se tienen a la hora de evaluar ambos Recording factores. in progress. En la tercera, Recording stopped. La siguiente, por favor, Gustavo. Diseños factoriales a 2 niveles. Los diseños factoriales 2K son diseños en los que se trabaja con K factores, todos ellos con 2 niveles. Se suelen denotar más y menos. Estos diseños permiten trabajar con un número elevado de factores y son válidos para estrategias secuenciales. A continuación, el compañero lo va a explicar en un ejercicio para que se entienda mejor. Entonces solo dejar de compartir pantalla. Ahorita voy a compartir. ¿Se ve? Ya se ve. Sí, se ve, Anderson. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es un ejercicio. Vamos a hacer rapidito el ejercicio. Ya está aquí resuelto, solo para explicarlo. Es en este caso un diseño experimental para varios factores. Vamos a hacer sería un caso de 2 elevado a la 2 con el último modelo de sistema que vimos en la exposición. En este caso se dice que tenemos que ver según una máquina para hacer ranuras qué cosas le afectan al tamaño de la ranura a la hora de hacerla. Se piensa en este caso que los factores que influyen, por eso son de varios factores, en este caso uno de ellos es el tamaño de las ranuras y el otro factor, la velocidad de corte que se usa para hacer las ranuras. Entonces, en este caso nos dan 2 factores, un 16avo y un octavo, y una velocidad de 40 y de 90 RPM. En este caso, esos son los valores que se utilizarían para realizar las réplicas. En este caso, nosotros ya lo tenemos aquí realizado, digamos. Esto ya lo da el investigador. Nosotros estamos aplicando el modelo. En este caso, el investigador ya va a tener que haber hecho sus 4 réplicas del experimento y obtener, en este caso, una velocidad para
réplica. Pero como aquí nos dice, por ejemplo, en este caso, como es con 2 factores, como decía en la exposición, vamos a usar los signos más y menos. Si fueran más factores, tendríamos que hacer más combinaciones de signos y por eso ya se vuelve bastante complicado, pero en este caso para 2 es sencillo. Vamos a tener un factor máximo y un factor mínimo. Por ejemplo, el máximo de un 16avo y el mínimo de un 1/8 en tamaño. Una velocidad máxima de 90 y una velocidad mínima de 40. Entonces, cuando los 2 factores, al hacer una réplica, cuando los 2 factores están en mínimo, tenemos esas respuestas en las réplicas. Y al hacer el experimento, cuando un factor está en más y uno en menos, en un máximo y uno en mínimo, tenemos esas otras respuestas. Cuando tenemos un mínimo y un máximo, tenemos esas respuestas. Y cuando tenemos al máximo todos nuestros factores, tenemos esas respuestas. Vamos a calcular entonces nosotros lo que es el tratamiento. Para estos tratamientos serían las sumas de cada una de las réplicas según qué factores estemos usando. Estamos usando los factores mínimos, la sumatoria de todas las réplicas de todos los experimentos. En este caso, va a ser esto. Esto sería entonces, en ese caso, la sumatoria de cada uno. Y eso sería nada más los tratamientos. Y ahora pasaríamos al modelo matemático, que ya serían las fórmulas para calcular efectos. Tenemos lo que son los 2 efectos principales y un efecto de interacción. Lo que calculamos en esta parte de adentro del efecto son los contrastes de cuando tenemos, por ejemplo, los valores en máximo menos los valores en mínimo. En este caso, los valores de mínimo y menos los de máximo, y en este caso, el variado. Al aplicar estas fórmulas, vamos a obtener en este caso, en esta tablita de aquí, a los efectos. Y lo que nosotros tendremos que hacer es ya analizar estos efectos. Por ejemplo, podemos ver que A y B están en positivo. Eso quiere decir que si nosotros aumentamos la velocidad y el tamaño de la ranura, en este caso lo que estábamos viendo aquí, lo que nos daban como variable de respuesta, va a ser la vibración. En ese caso, lo que vamos a estar calculando siempre es vibración. Vamos a estar calculando qué tanto le afecta el tamaño y la velocidad a la vibración. En ese caso, como tenemos respuestas positivas en los efectos, significa que la vibración siempre va a aumentar. Sin importar qué aumentemos o en qué punto lo tengamos, siempre va a haber vibración. Podemos ver que A es mayor que B. En ese caso, si aumentamos A, que sería solo el tamaño, nos va a aumentar más la vibración que si solo aumentáramos la velocidad. Entonces, si lo que queremos es aumentar la vibración todo lo posible, es conveniente aumentar el tamaño de la ranura siempre. En el efecto de A a B, que ya sería el efecto de interacción, lo que más nos importa en este caso es el positivo. Y si es positivo, esto quiere decir que si nosotros aumentamos nuestros 2 efectos principales al mismo tiempo, vamos a obtener un aumento de vibración. En ese caso, esto sería la introducción a nada más esta parte, porque además de estos efectos, nosotros podríamos empezar ya con un análisis de varianza, teniendo estos datos aquí, pero eso ya le corresponde a nuestro siguiente grupo. Entonces, creo que aquí sería conveniente dejarlos para que ellos continuaran con otro tipo de explicación. Entonces, eso sería todo, ingeniero. Muchísimas gracias. Me pasan ahí, por favor, el nombre de sus integrantes y el tema. Muy bien. Gracias. Siguiente grupo. Buenas tardes, ingeniero. Voy a compartir. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 5 y vamos a exponer lo que es análisis de varianza. Entonces vamos a empezar. El equipo está compuesto por mi persona, por el compañero Daniel, la compañera Delmi, Rudy y el compañero Guidman. Vamos a exponer lo que es ANOVA de un factor. Un momentito. Por favor, pongan atención todos el tema de ANOVA, porque esto viene en el examen. ¿Ok? Deme un momentito, lo voy a grabar ahí para subir esto. Lo explican bien, por favor. Adelante. Recording in progress.
Ok, entonces, ¿qué es ANOVA de un factor? Delmi, no sé si puedes. Muy bien, nos dice que se utiliza para comparar el valor medio de una variable dependiente cuantitativa en varios grupos que se diferencian por los niveles de un factor considerado. Considerado un modelo de efectos fijos no equilibrado, por tanto, los tamaños muestrales no tienen por qué ser iguales. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las variables más utilizadas en ANOVA de un factor? Tenemos la variable Y, que es variable dependiente, la J, que es un número de muestras o grupos considerados, está N1, N2 hasta NJ, que es el tamaño de cada una de las muestras. Y y J sería el valor de la variable y I sería la muestra. Ahorita vamos a ver un ejemplo, no en Excel, sino que primero un ejemplo general de cómo se resuelve. Dice, se pretende comparar la medición de asentamiento promedio del diseño de mezcla de concreto, que se distribuye en 5 puntos de trabajo, ya que se ubican en un radio de ejecución igual en distancia para el suministro y entrega del material. La mezcla de diseño se requiere un concreto de 3000 con 5 pulgadas de asentamiento. Al finalizar la captación de ensayos se obtuvieron 40 resultados, que los vamos a ver en el ejemplo. Entonces, ¿qué se necesita para resolver este análisis de varianza? Determinar una hipótesis nula, hipótesis alternativa, nivel de significancia, estadístico de prueba y determinar la región de rechazo, que sería el resultado final. Si pueden ver acá, tenemos 5 muestras con 8 datos cada uno, que al final serían los 5 puntos de trabajo. Contando los 8 datos de cada muestra serían 40 en total. ¿Qué hacemos primero? Sacamos una media de muestras individuales, una media de esto, de la muestra 1, de la muestra 2. Luego sacamos una media general del total de la media de cada muestra. Y la estimación es STR. La sacamos por medio de una fórmula en Excel que la vamos a ver más adelante. A estos datos que ven acá se sacan también por medio de una fórmula, que son los cuadrados, sumas, y en Excel lo podemos usar por medio de potencias, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué nos dicen todos esos datos? Al final nos dicen los resultados, da un resultado en la región de rechazo, si sí se rechaza o no se rechaza. En estos datos que pueden ver acá, que están acá, el resultado es que no cae en la región de rechazo. Por lo tanto, no se puede rechazar la hipótesis de que las medidas de los ensayos de los 5 proyectos, que son las muestras que pueden ver arriba, en común sean iguales. Entonces, ese es un ejemplo general, el cual vamos a ver más adelante con Excel más específico. Muy bien, ahora veremos lo que es la hipótesis nula. Pues en la hipótesis nula nos dice que el investigador pretende rechazar si tiene la evidencia suficiente para ello, para poder comprobar que lo contrario sea cierto. Y la hipótesis alternativa nos dice que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esta se expresa con la expresión H1 y va a representar por lo general lo contrario a la hipótesis nula. El nivel de significancia significa el valor de alfa, que es definido por el investigador antes de recoger los datos. Por lo tanto, se describe con el número 0.05 o alfa igual a 0.01. A continuación, le dejo el tiempo a mi compañero. Ahorita dejamos la resolución en Excel por nuestro compañero Daniel. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. A mí me tocó mostrarles cómo se saca el análisis de varianza en Excel. Realmente es muy sencillo. Y acá tenemos un ejemplo. Acá dice, se observa el porcentaje de las mejorías registradas por un paciente en el número de lesiones por acné al final de 16 semanas del tratamiento. Como podemos ver, aquí tenemos 3 muestras, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces lo que hacemos es tabular nuestra base de datos
copiamos estos archivos, estos datos. Ya teniendo esos datos, nos vamos a la parte que dice, datos. Aquí en datos, en la parte de análisis, tenemos un botón que se llama análisis de datos. Le damos clic ahí y entre todas las funciones para el análisis que tiene esta opción, buscamos la parte que dice análisis de varianza de un factor y le damos clic. Ya estando aquí nos pide el rango de entrada. El rango de entrada serían los datos que tenemos acá. Entonces le damos acá en el botón rojo y seleccionamos nuestros datos de las muestras. Luego de eso, acá nos tira el alfa, que sería el rango de error, y lo dejamos así. Nos vamos a rango de salida. En rango de salida es donde van a presentarse nuestros datos. Entonces buscamos algún lugar en la pantalla, por ejemplo acá, y le damos a aceptar. Y como pueden ver, aquí nos tira el análisis de varianza de un factor. Aquí nos tira un resumen, la cuenta, que sería la columna 1, que son 10 datos, como pueden ver acá. La columna 2, que son 12 datos. Y la columna 3, que de igual manera son 12 datos. La suma del total de datos de cada una de las columnas y el promedio de los datos de las columnas, al igual que la varianza de cada una. Más abajo nos encontramos el análisis de varianza, que nos incluye el origen de las variaciones, la suma de cuadrados, los grados de libertad, también nos muestra el promedio de los cuadrados y la probabilidad. Y acá nos dice que si el valor de P es menor a alfa, se rechaza la hipótesis nula. Si el valor de P es mayor que alfa, aceptamos la hipótesis nula. Y como pueden ver acá, esta cifra que está acá es menor que es menor que alfa, que era 0.5. Entonces, esto no quiere decir que la hipótesis nula dice que todas las medias son iguales y aceptamos la hipótesis nula. Mi compañero Rudy continuará con el análisis de varianza de dos factores. Buenas tardes, ingeniero, compañeros. Vamos a continuar con respecto a este tema y ahora vamos a entrar a lo que sería la NOVA de dos factores, que es análisis de varianza de dos factores. Bueno, el análisis de varianza de dos factores lo que nos permite hacer es de analizar ciertos supuestos que nos pueden colocar en ciertas situaciones o en este caso unos ejemplos que hemos preparado. Entonces nos dice que es una técnica de análisis, dice también conocida como análisis factorial y desarrollada por Fisher. Para no ser tan largo, vamos a tirarnos de una vez ya al otro para que nos alcance el tiempo. Y tenemos un ejemplo de comprensión muy fácil y sencillo. Y esto también es aplicable, por ejemplo, en el de factor 1. Tal vez así lo entiendan mucho mejor. Tenemos acá, por ejemplo, un individuo que tiene un cuerpo muy musculoso, digámoslo así, y dice que ese cuerpo que tiene puede ser afectado por dos factores. Como ahorita estamos en el análisis de varianza de dos factores, entonces por eso nos aparece este ejemplo, que puede ser de que este individuo tiene ese físico debido al factor 1, que puede ser los alimentos. O puede ser el segundo factor, que podría ser que porque él es muy aplicado y hace mucho ejercicio. O el tercer supuesto, que puede ser que tiene interacción los dos. Entonces, según lo que nos presentan en el problema o ya un análisis real, nos pueden decir de que si, por ejemplo, la alimentación tiene más responsabilidad de que el hombre tenga ese físico. O que, por ejemplo, al hacer ejercicio tiene más relevancia para tener ese cuerpo. O lo contrario, que los dos juegan mucho para que ese individuo tenga ese físico. Es un ejemplo de comprensión muy fácil. Entonces, para ello vamos a pasar a un ejercicio práctico para que se entienda, pero antes, ¿cómo se hace o cómo llegamos a resolver lo que sería esto de análisis de varianza? Por ejemplo, en este caso, cuando estamos trabajando en lo que es de dos factores, tenemos que al final llenar estas en una tablita así para poder después hacer el análisis y nosotros rechazamos la hipótesis nula. Entonces, la hipótesis se calcula a través de lo que nosotros nos están preguntando. Ya en el ejercicio más adelante les voy a explicar mucho mejor. Entonces,
tenemos la fuente de variación, que son de los bloques A, bloque B, que les decía yo, por ejemplo, si como es de dos factores, el factor A, el factor B, la interacción, el error y el total de todo eso. Entonces, todas estas que están acá lo tenemos que calcular, la suma de cuadrados, los grados de libertad, la media de la suma de cuadrados, la F, que sería el factor, y el valor crítico. Entonces, esta es la tablita que tenemos que utilizar para poder resolverlo. Entonces, lo voy a hacer de dos formas, de forma analítica y de forma ya Excel, pero es muy importante la analítica porque de ahí partimos de cómo poder analizar lo que nos puede generar el Excel. Entonces, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, suponga que usted tenga un restaurante que haya creado una nueva receta de salsa para las enchiladas. Dice, por alguna razón parece ser que a sus clientes varones les gusta más la salsa anterior que la nueva. Pero también parece ser que a sus clientes femeninas prefieren la nueva salsa que anterior. Usted decide realizar una prueba con un grupo de 10 mujeres y 10 varones, dándole a probar varias salsas, basándose en una escala de 100 puntos. Entonces, si nos damos cuenta, nos dan cierta información. A esto que está acá se le conoce como un análisis de varianza de dos factores. ¿Por qué? Porque tenemos el factor de que sería la salsa anterior y tenemos el factor de la salsa más actual. Entonces, y también tenemos lo que sería de hombres y mujeres. Y acá se le conoce como análisis de varianza de dos factores por varias muestras. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, en la opinión de salsa anterior, en hombres tenemos 10 muestras. Si solo hubiera tenido, por ejemplo, en hombres solo una muestra, en mujeres una acá y uno acá y uno acá, se llamaría como por una sola muestra se ANOVA, pero como en este caso nos dan varias muestras, se le conoce como por varias muestras. Entonces, vayamos y solucionemos esto. Entonces nos pasamos a Excel y lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que copiar la tabla de los datos según la que nos han propuesto. Lo primero y lo demás que tenemos que hacer es que tenemos que construir una nueva tablita. Esta nueva tablita la vamos a sacar de la siguiente forma, así como que está acá, solo que tenemos que reducir los datos a más simplificado, llamémoslo así. Entonces, por ejemplo, en la salsa anterior que corresponde a esto que está acá, le tenemos que sacar el promedio. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos el promedio de todo esto que está acá, también de las mujeres de la salsa anterior, y así sucesivamente la salsa nueva. Tenemos también la salsa nueva, pero con las mujeres. Y a todo esto le tenemos que sacar promedio, ya sea de columnas y filas, promedio de esta orientación de columnas y promedio por las filas, ¿no? Entonces tenemos estos resultados. A través de ello, entonces, tenemos que sacar otros ciertos cálculos que son una nueva línea que está acá, y el cálculo es el siguiente. Tenemos que multiplicar, en este caso, que serían los dos factores que nos están dando, que sería la salsa anterior, que llamémosle así el A, que el factor A sería la salsa anterior y la salsa nueva, por eso le colocamos 2. Si hubiera una tercera, entonces tendríamos que poner 3 acá. Y la estamos multiplicando por 10. ¿Por qué? Porque son 10 muestras que nos están colocando. Entonces, acá tenemos que multiplicarlo por las muestras, y por los factores que nos están dando. En este caso son 2. Luego lo multiplicamos por el promedio de la columna en ejecución y le tenemos que restar lo que sería el promedio de toda la fila y eso elevado al cuadrado. Y lo hacemos también, todo este procedimiento que acabo de explicar se aplica tanto en vertical como horizontalmente. Por eso tenemos un dato acá y tenemos también lo mismo el procedimiento acá, solo que es en vertical, ¿no? Entonces, ya teniendo esa tablita, podemos partir para poder sacar ciertos resultados. Nos dice, si nosotros nos damos cuenta cuál es el procedimiento, acá en esa tablita tenemos el SSA, suma de cuadrados, es el primer dato que nos dan. Para poder sacar este dato del SSA, que es la suma de cuadrados del factor A, es simple, solo tenemos que sumar lo que nos dio, en este caso, de este lado, de la suma del cálculo que hemos hecho anteriormente en este caso horizontal. Y lo siguiente sería sacar el SSB, que es hacer la suma de lo que nos había dado de las sumas en vertical. Luego tenemos que hallar lo que sería la suma del total. Para ello tenemos que copiarle una tabla similar a esta y tenemos que hacer ciertos cálculos. Entonces, ¿cuál es el cálculo? Lo que tenemos que hallar es que tenemos que seleccionar dato por dato lo que está acá
y le tenemos que restar el promedio que nos da acá, en este caso de esta esquina, le tenemos que sumar al cuadrado. Eso lo tenemos que hacer con cada dato. Si se dan cuenta, yo selecciono, me cambia lo que sería el dato, menos este dato y elevado al cuadrado. Eso lo vamos a hacer con todo. Y entonces cuando ya tenemos el total, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los datos que nos da acá. Lo mismo vamos a hacer con lo que sería el otro factor que es cuadrados al error, que sería esto que está acá. Y ahora lo que tenemos que hacer para el error es tomar estos datos y lo tenemos que elevar al cuadrado, así como lo tenemos acá. Tenemos que hacerlo otra tablita como esta que está acá, solo que tenemos que tomar un dato con esto, restarlo con el que está acá. Por ejemplo, este es el cuadrante 1, llamémoslo así, cuadrante 2 y cuadrante 3 y cuadrante 4. Por cada dato que está acá le tenemos que restar el promedio de ese cuadrante, en este caso que es este, elevado al cuadrado. Por ejemplo, si tomo un dato por acá, nos damos cuenta que tenemos que seleccionar este dato, le tenemos que restar el promedio de ese cuadrante, que en este caso es el 2, y lo elevamos al cuadrado. Lo hacemos así a todos los datos, y para hacer ese factor, que es ese error, suma de cuadrados de errores, sumamos todos los datos acá que nos dan. Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a sacar lo que sería la interacción que tiene el factor A con B. Como les decía, puede ser que los dos factores afecten. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que tenemos que tomar lo que sería este valor, que sería el total, y le restamos las demás, que sería, le restamos el error, le restamos el suma de cuadrados de A, suma de cuadrados de B. Y nos da el SSB. Entonces, cuando ya tenemos todos los datos, construimos nuestra tabla según con lo que nos presenta acá y entonces vamos a llenando la tabla. Entonces, por ejemplo, nos pide que es la suma de cuadrados del factor A, ya lo tenemos acá, que sería este que nos dio acá. Suma de cuadrados del factor B, que tenemos que es este que está acá. La interacción, que lo acabamos de calcular, que es este que está acá. El error lo tenemos por acá, ¿no? Y tenemos que hacer el total. Y ahora tenemos que designar cuáles los grados de libertad. Entonces veamos cómo es el grado de libertad y cómo se saca. Nos dice la fórmula que es A menos 1. Sabemos que la A son los factores, que en este caso son los, llamémoslo así, los horizontales, que tenemos solo 2. Entonces A es 2 y le resto 1, por eso nos coloca que el grado de libertad es 1. B, que tenemos que cuántas muestras son, en este caso que tenemos que es hombres y mujeres, que son 2 entonces, le restamos una unidad y el grado de libertad es 1. Y luego tenemos que hacer lo mismo que está acá. Sabemos que A menos 1 es este que está acá. Para sacar este grado de libertad es prácticamente multiplicar esto, que es 1 por 1 y nos da 1. Luego tenemos que hallar lo que sería el número de datos, que es n, que en este caso, si no se más, son 40 datos, porque son 4 cuadrantes, son 10 muestras, son 40. Le restamos el de la A, que les dije que es 2, B que es 2, y le restamos también el grado de libertad de la interacción, que en este caso es 1 menos 1, que da 0. Entonces nos da 36. Siguiendo con la completación de esta tabla, tenemos lo que sería la media de la suma de los cuadrados. Entonces, ¿cómo lo realizamos? Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la suma de cuadrados, que en este caso es este dato, y dividirlo con su propio grado de libertad. Y eso lo hacemos junto con todo. Si nosotros nos damos cuenta, seleccionamos la suma de cuadrados y lo dividimos en grados de libertad. Y así hacemos con todo. Por último, tenemos que hallar la F, que es el factor que nos va a poder dar una conclusión. Y en este caso nos dice que tenemos que hacer lo que es la media de suma de los cuadrados dividido por la media suma de cuadrados del error. Entonces seleccionamos prácticamente este dato y lo dividimos con este. Así lo hacemos con este y así sucesivamente. Y para hallar el valor crítico, pues prácticamente Excel nos da una fórmula que tenemos que utilizar el dist-r, que es para poder sacar ese valor, para poder compararlo después. Entonces solo aplicamos esta fórmula. Y en este caso el problema no nos decía alfa, pero generalmente sí nos lo dicen. Alfa nos están dando que es 0.05, en este caso del 5%. Puede variar, pero casi que siempre todos los problemas le colocan 5%, entonces le colocamos 5%. El segundo valor que tenemos que colocarle es el grado de libertad. Y el tercer valor, que es el grado de libertad 2, en este caso que sería la libertad del error. Seleccionamos eso y nos da el valor crítico. Ahora, cuando hemos completado esta tablita, tenemos que hacer nuestra conclusión. Y si devolvemos el ejercicio, ¿qué es lo que nos decía al final? Existe una relación significativa
desde el punto de vista de los clientes varones y clientes femeninos, y si hay interacción muy fuerte en ellos. Entonces hacemos nuestra hipótesis nula y decimos que en el factor A, este sería el factor A, y aquí sería el factor B. En el factor A definimos que la hipótesis nula es igual a que no hay significancia, eso quiere decir que no hay relevancia entre ellos. Y el factor B, hacemos nuestra hipótesis nula, que en este caso de hombres y mujeres no hay significancia entre ellos. Y entonces decimos si la hipótesis nula, en este caso si la F, la F que está acá, es mayor que el valor crítico que nos está dando, entonces lo vamos a rechazar. Si es mayor, ahora si es menor, no lo podemos rechazar, sino nos queda que aceptar. Entonces vemos la columna F, tenemos que es 0.8. Y vemos y lo comparamos con el valor crítico. Y vemos que el 0.8 no es mayor que el 4.11. Entonces, no lo podemos rechazar. Entonces, nos queda que solo aceptarlo. De igual forma, hacemos con el factor B. Y decimos que hipótesis nula se rechaza si F es mayor al valor crítico, llamémoslo así. Y entonces comparamos. Este dato no es mayor que este. Entonces, no lo podemos rechazar. En este caso, entonces, se acepta. Y al final, entonces, tenemos esto que está acá. Y que es de la interacción, que les decía que si hay una interacción. En este caso, hacemos nuestra hipótesis nula. Se rechaza si F es mayor que el valor crítico. Entonces, vamos a ver este que está acá, 58 es mayor que el valor crítico. Eso quiere decir que sí lo estamos rechazando. Eso quiere decir que sí hay interacción entre esos dos factores, en este caso factor A y factor B. Ese sería el análisis. Eso en cuanto a lo analítico, pero lo podemos hacer también en cuanto a las fórmulas de Excel. Y para ello solo tenemos que activar lo que sería este análisis de datos. Para poder activarlo teníamos que dar en archivo, tenemos que dar en opciones y luego tenemos que ir en complemento. Disculpa, Rudy, que te interrumpa. Lo que les voy a pedir a ustedes es en Excel, así que por favor presten atención a esto. Okay. Bueno, entonces tenemos que habilitar este complemento, en este caso lo tenemos acá y tenemos que ir en ir. Y luego acá nos va a aparecer esta ventanita y tenemos que activar esta opción de la herramienta para análisis. Tenemos que activarlo y le damos a aceptar. Una vez que tenemos esto, pues nos va a aparecer esta opción de análisis de datos, si no, pues no nos va a aparecer. Entonces, le vamos a dar un clic acá y tenemos que verificar, entonces, si se recuerdan que les dije yo que es el ANOVA de 2 factores por varias muestras, porque aquí nos están dando 10 muestras, ¿no? Entonces, acá tenemos el análisis de un factor que ya lo hizo el compañero y ahora nos corresponde análisis de varianza de 2 factores con varias muestras por grupo. Entonces, esa es la que tenemos que utilizar. Le damos a aceptar. Y seleccionamos los datos, en este caso tendría que ser estos que están acá. Luego nos dice cuántos factores por fila hay y se recuerdan que hay 10, entonces le coloco 10. Si hubiera visto, por ejemplo, 5 muestras, entonces tendríamos que colocarle 5. Y el alfa, que en el problema les dije yo que no lo colocaba, pero mayormente casi que siempre es el 5%, entonces es el 0.05, pero puede variar en algunos ejercicios. En este caso, si lo queremos desplegar los datos acá o en alguna nueva hoja, yo le voy a dar una nueva hoja, le voy a dar a aceptar. Y nos va a desplegar lo que serían los datos ya resumidos. Y lo que nos interesa acá es la última tablita, la cual yo desarrollé acá analíticamente. Entonces tendríamos que analizar esa tablita que está acá. Y si nos damos cuenta, coinciden los datos que hemos realizado, lo que sería acá. Analíticamente tenemos el valor de F, que son 0.8, y el valor crítico, que es este. Y si nos damos cuenta, esos valores los tenemos reflejados acá, que es el F y el valor crítico. Entonces aquí lo importante sería recargar que tenemos que hacer nuestras hipótesis nulas y tenemos que decir que si se rechaza si F es mayor al valor crítico, en este caso del factor A, B, o si tiene una interacción. En este caso lo hacemos acá también. Nos damos cuenta que este valor no es mayor que este, eso quiere decir que no lo podemos rechazar, tenemos que aceptar la hipótesis nula. También del factor B, que esto no es mayor que el valor crítico, entonces no lo podemos rechazar, sino que lo aceptamos. Eso quiere decir que no hay significancia según el ejercicio que está acá. ¿Existe alguna relación de significativo? Eso quiere decir que no hay una relación significativa. Y también en interacción, que es este que está acá con este.
Eso quiere decir que acá, si nos damos cuenta, sí es mayor del valor crítico. Eso quiere decir que sí tenemos que aceptar la hipótesis nula, que sí hay alguna relación significativa entre los dos factores, que sería el factor A y el factor B. Eso sería en cuanto a el ANOVA de dos factores por varias muestras, ingeniero. Gracias. Y mi compañero va a continuar con el de una sola muestra. Excelente, vamos. Por favor, el grupo 5, me manda ahorita ahí su listado. Continuamos. Bien, compañeros, muy buenas tardes. Me comentan si se logra ver y si me logran escuchar, compañeros. Sí, bueno. Sí, muy bien, gracias. Entonces vamos a continuar acá, compañeros, ya gracias ahí a los compañeros que hemos estado abordando ya la mayor parte de ejemplos. Vamos a continuar ya directamente con el siguiente. Entonces, acá Rudy nos daba a conocer a detalle cómo trabajar esta parte de procedimiento. Entonces, en estos momentos vamos a estar desarrollando el siguiente. Muy bien, vamos a estar trabajando en estos momentos con el análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Entonces, tenemos acá la descripción del ejercicio. Nos dice, suponga que usted haya experimentado con levadura para una receta de panes dulces. Parece ser que la cantidad de azúcar y la temperatura del agua afectan en el tamaño de los panes. Basándose en estos datos, vamos a estar realizando un análisis de varianza para averiguar lo que es significativo de las recetas. Entonces tenemos acá ya nuestra siguiente tabla. Muy bien, esto es únicamente el detalle del ejercicio como tal. Entonces lo que hacemos es de que venimos acá y lo tenemos ya directamente en Excel. Vamos a estar acercando un poquito más esto para que se logre visualizar de la mejor manera posible. Lo que hacemos acá, compañeros, es ya directamente haciendo uso de las facilidades que nos da Excel. Únicamente, como ya lo explicaba Rudy, tenemos que tener ya habilitada la herramienta de análisis de datos. Entonces vamos acá, vamos a análisis de datos y se nos abre la ventanita por acá. Entonces lo que a nosotros nos interesa por el momento es realizar el análisis de varianza de dos factores, pero con una sola muestra por grupo. Ese es el que nos interesa. Entonces lo seleccionamos y le damos clic en aceptar. Seguidamente nos va a estar abriendo esta ventana emergente. Lo que hacemos acá es únicamente seleccionar el rango en donde están nuestros datos a evaluar. Para nuestro caso serían únicamente los datos que tenemos acá ya como muestra, ¿verdad? Tenemos acá ya los datos, entonces los seleccionamos y básicamente ya hemos seleccionado acá nuestro rango de entrada. El alfa vamos a estar trabajando con el 0.05 y en las opciones de salida podemos seleccionar un rango establecido dentro de la misma hoja, en una hoja nueva o en un libro nuevo. En nuestro caso vamos a estar trabajando con una hoja nueva. Entonces, estos serían únicamente los datos que tenemos que tomar en cuenta. Sí, únicamente el rango, el alfa y la salida en donde nosotros querramos realizar o visualizar el resultado. Una vez que ya hayamos hecho esto, le damos clic en aceptar. Y listo, obtenemos acá ya los resultados. Vamos a estar acercando esta parte desde este punto de vista. Entonces, ¿qué resultados obtenemos? Muy bien. Los resultados que tenemos acá, compañeros, en lo que es F, ¿verdad? Nos dice que es el valor estadístico. En este caso nos muestra que F es la cantidad de azúcar. La cantidad de azúcar en este caso me dice que es de 23.15. Ahora bien, para saber si estos resultados son significativos, es decir, si la probabilidad de P tiene un valor a 0.5, entonces vamos a estar observando que tenemos un valor de 6.94. Eso quiere decir el valor crítico de F. Entonces, al momento de tomar esto en cuenta, podemos decir lo siguiente. Observando que el valor de la cantidad de azúcar, que es 23.15, es mucho mayor al valor crítico de F, que el valor crítico de F, según lo que nos marca el ejercicio, era de 6.94. Entonces, estamos seguros de que los resultados de las muestras son significativas. En resumen, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros concluir esto? Decimos, existe una relación significativa en la cantidad de azúcar, la temperatura del agua y el tamaño de los panes dulces. La probabilidad de muestra que existe en el nivel de los resultados estadísticos son significativos.
este análisis lo podemos obtener cuando estamos haciendo uso de una sola muestra por grupo. Bueno, entonces ese es un ejemplo bastante sencillo en donde estuvimos utilizando ya directamente el análisis de datos, pero ya solo con una muestra por grupo. Entonces, de momento, compañeros, pues básicamente eso sería únicamente por nuestra presentación. Muchas gracias a todos por la atención prestada, también gracias a Ingeniero, y con esto estaríamos dando ya por finalizada nuestra presentación. Muchas gracias. Listo. Ahí estamos ya. Ustedes se complementaron el 5 y el 6, ¿correcto? Sí, ingeniero. Bueno, acabamos de Correcto, terminar ingeniero. ¿Verdad? Por lo que entendí. Ujú. Ujú. Ok. Ya el grupo 6, que está compuesto por los integrantes que ahí les pasé, ya estaríamos ahí, que sería Rudy, Sara, Delmi, sí, ahí están ustedes, Cristian José y Yandy. Muy bien. ¿Me pasan, por favor, el listado? Quiero de una vez procesar sus notas. El 5 y el 6 y me esperan 2 minutos. Por favor. Recording stopped. Me esperan un par de minutos para procesar eso, que voy anotando todo, por favor.
Tengo una pregunta para el grupo número 2. ¿Les ayudó a ustedes Jorge Ricardo Ubico Brooks? Perdón, Inge, ¿cómo dijo? ¿Les ayudó a ustedes Jorge Ricardo Ubico Brooks? Jorge Ricardo. Déjeme ver. Porque lo tengo apuntado acá en su grupo, pero no lo vi participar. Y también tengo ausencias de él acá. Sí, ingeniero, de hecho, él fue el compañero que no expuso. O sea, no expuso, no les ayudó. Bien, nos ayudó, pero no expuso. Por eso es que nos bajó 2 puntos, creo yo, de ponderación la semana pasada. Como el compañero fue el que se integró de último a nuestro grupo. Él fue el que no expuso, entonces, a ver, grupo 2. ¿Y él ha tenido contacto con ustedes? Sí, de hecho, tengo los chats y todo lo que nos envió de cómo nos ayudó a hacer el trabajo. A todos les voy a poner 10 y a él le voy a poner 0, ¿ok? Simple y sencillamente porque no vino a la exposición. Lo considero más justo para el resto. Si tienen alguna evidencia que él colaboró, me la enseñan ahorita. Está bien, ingeniero. Si me ¿Verdad? deja compartir pantalla de los chats. Sí, igual quiero saber por qué no está aquí. Sí, puedes hacerlo. ¿Qué colaboró él? Ahorita le enseño. No quiero que le estén tapando. Por favor, porque aquí no lo he visto y no me interesa, abiertamente se los digo, no me interesa con un estudiante que no se presenta darle puntos y que el resto no tenga sus punteos completos. ¿Me explico? Así que no quiero tapaderas aquí. Quiero que todos los del grupo me cuenten cómo está el tema, no solo una persona. Esto va para Herbert, va para Eddie, va para Brandon, Ever y Eric. Quiero sus opiniones. Ingeniero, Sí. yo también formo parte del grupo 2 y él sí nos ayudó. De hecho, tuvimos, sí que como que una reunión para ponernos de acuerdo y todo con la información y sí estuvo presente en esa reunión. ¿Y en qué les ayudó? Con la Él información que realizó la última práctica que teníamos. Incluso tenemos el chat, si no estoy mal, aquí. Bueno, quiero que me lo muestren, por favor. Bueno, voy a hacer ahorita la de Salomón para no hacerme bolas. A ustedes les pongo 10 porque hicieron eso, a él les voy a poner 4. No tengo evidencias más. No se presentó. No me parece que los haya dejado vendidos. Yo no sé ustedes qué creen que es el trabajo, el teamwork. Pero para mí el teamwork es que todos estamos comprometidos para llegar a la meta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Jóvenes. Jóvenes del grupo 2. Díganme, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Si no ingeniero. están de acuerdo, me lo dicen. Si están de acuerdo, igual me lo dicen. De acuerdo, ingeniero. Estamos de acuerdo. Listo. Le pongo al 4 de ustedes 10 porque sí hicieron el trabajo. Ni modo, no se pudo. Es más, ni siquiera quisiera ponerle 4. Solo porque de plano. Ok, señores. Les voy a mostrar mi pantalla. Estaba haciéndolo durante las calificaciones. Así quedan. Este es su trabajo final. Estos puntos son netos.
Pueden revisarlo. Si alguno tiene alguna duda o pregunta, me lo hace ahorita, por favor. Veo que todos participaron, me gustó lo que hicieron. Sí, no me gusta cuando alguien deja tirada a la gente. Aprendan eso, que ustedes están en su carrera de estudiantes y cuando uno se compromete y uno cae, el resto cae. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Jóvenes? Muy bien. Entonces quedamos para el... Tienen su examen dentro de 15 días. Viene el tema. Por favor, estudian mucho el tema que dio el grupo 5 y 6, que es el análisis de varianza. ¿De acuerdo? Igual voy a subir el video y ahí está ahí la presentación. Muchas gracias y que pasen feliz tarde. Cualquier cosa me tienen a sus órdenes. Sí. Tenía una duda con la tarea, que es lo único que me hace falta para poder enviarla, con el ejercicio de media comparada con varianza. Vi que en el chat nos dijo que era con tabla ANOVA. Entonces no sé si es de este tema, un ejercicio de este tema que vimos hoy del grupo 5 y 6, o es otro tema. Es el tema primario, el que les di en el primer parcial. No es este. Lo del primer parcial sería un ejercicio como el del primer parcial, entonces. Correcto. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene duda o pregunta? Lo de tabla ANOVA es con Excel, que quiero que lo resuelvan, por favor. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Muy bien. Descansen, jóvenes. Feliz fin de semana. Feliz fin de Inge. Gracias, Inge. Nos vemos. Gracias, ingeniero. Adiós. Gracias, Inge. Feliz fin de... Gracias, Inge. Adiós, jóvenes. Gracias, Inge.